Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más al canal de La Pelo en Casa. Soy Lucía, peluquera profesional y estoy aquí para ayudaros. Hoy estamos en la sección de preguntas y respuestas, las consultas que me habéis estado haciendo en YouTube o en TikTok. En este caso son de YouTube. Vamos a ver algunas de ellas y espero que os sirva de ayuda, sobre todo en los consejos que voy dando en función que vamos viéndolas. La primera pregunta viene de Esmeralda y me dice: hola, para dar el tinte, ¿es mejor tener el pelo sucio o limpio? Es que hoy he leído a una peluquera decir que al contrario, como se pensaba, que es mejor tener el pelo limpio, que penetra mejor el tinte en nuestra cutícula. En cambio, cuando está sucio, esa capita de grasa no ayudará que tome el color de forma uniforme. ¿Qué opinas de esto? Gracias. Bien, pues vamos a ver qué es lo que opino. Hola Esmeralda, para teñir el cabello es mejor con el cabello limpio, pero no recién lavado. Y me explico. Cuando nos referimos a limpio, quiere decir sin exceso de grasa, de sudor, laca, espuma, crema o cualquier otro producto que pueda alterar el tono del tinte deseado, ya que impide que la coloración penetre como es debido por la capa o barrera artificial producida por dichos productos. Esto se entiende, ¿verdad? O sea, si yo tengo cualquier producto aquí y luego yo quiero matizar, pues lo que hace es dejar parches de color, le llamamos, o los reflejos indeseados que tanto he nombrado. Por otro lado, no debe estar recién lavado porque eliminamos esa capa de sebo o aceite natural de la piel del cuero cabelludo que sirve como barrera protectora en el momento de teñir el cabello. Del mismo modo, en el momento de hacer unas mechas, un barrido de color o de coloración completa, no es recomendable llevar aceites o cremas hidratantes, puesto que podría causar una reacción química fatal, a lo que hablamos, la rotura de la fibra capilar. No sé si habéis visto en algún momento algún vídeo que tanto que veis, en el momento de llevar paquetes de papel de aluminio que sale humo. Vale, pues eso es una reacción química por productos que hay en el cabello, no es la reacción química de la decoloración como tal. Conclusión, tomar nota. Lo recomendable es teñir 24 o 48 horas después de lavar el cabello para evitar reacciones alérgicas. 24 o 48 dependiendo del tipo de cuero cabelludo que tengas. Si es muy seco e incluso sensible, mejor que esperes 2 días después de lavar tu cabello, porque ese sebo que se nos hace naturalmente, al igual que al resto de la piel, cuando nos lavamos la cara, cuando nos duchamos, ese sebo hace la barrera protectora para cuando posamos el tinte. Sigo. El cabello para evitar reacciones alérgicas, manchas de tinte en contornos de la piel o el cuero cabelludo e incluso picores durante la exposición del mismo y sin productos de fijación o hidratación para un resultado óptimo. Ahí la importancia de que hay que llevar el cabello libre de productos, a ser posible siempre. Y si no, bueno, yo por ejemplo, si yo veo que una clienta lleva exceso de productos, ya sea espuma, laca y tal, pues lo que hago básicamente es lavar el cabello con champús hidratantes para aportar aceites de ese propio champú y proceder al color, porque así lo que hacemos es obtener resultados óptimos de colores en armonía. Vale, esta es otra consulta de Pilar, mi querida Pilar, que me habla mucho, que es el number one del canal. Muchas gracias, te saludo. Bien, me dice: muchas gracias Lucía, yo no tengo pelo teñido porque vio un vídeo, pero sabes que no me pierdo ninguno de tus vídeos. Vale, quería hacerte una pregunta que no tiene nada que ver con el vídeo, si me la puedes contestar ahora bien, y si no, en algún vídeo de preguntas y respuestas. Bueno, la voy a sacar igual porque yo puedo contestar a todo, siempre evidentemente con un orden. Si yo tardo en contestar es porque estoy contestando a otros, no es porque os deje ahí a lo último ni nada de eso. Cuando repasamos con la plancha es un tema bastante a tener en cuenta, que es algo que cometemos, un error que cometemos continuamente. Cuando repasamos con plancha entre lavados, ¿qué protector térmico sería más adecuado, en crema o en spray? Ella dice: yo siempre utilizo o Unic One o antifreeze de Mercadona, pero con el pelo limpio y mojado antes de secar y planchar. Nunca repaso entre lavados. Me gustaría saber cómo hacerlo sin dañar en exceso mi pelo. Muchas gracias Lucía, un besote gigante. A lo que mi respuesta: hola guapísima, muchas gracias por tu compañía, eres un amor.
En cuanto a tu consulta, claro que te puedo contestar, cariño. Haces muy bien en proteger el cabello del calor térmico. Cuando no lo utilizamos directamente con un producto con ese fin, podemos utilizar champú, mascarilla o cualquier otro producto que lo lleve incorporado, ese protector térmico. O sea, no tenemos por qué utilizar el champú y luego el protector. Ahí lo dejo. No es necesario seguir aplicando productos entre lavado y lavado. Cuando lo aplicamos, el cabello ya está protegido desde el momento en el que aplicamos el producto, ¿vale? Pero no es recomendable seguir usando la plancha para mantener el cabello liso, puesto que se debilita considerablemente. Para mantener el cabello liso, mejor usar la plancha una vez en semana, por ejemplo, cuando nos lavamos el cabello y nos planchamos. O sea, tras lavar, aplicar el protector y secar 100% con el secador o alisarlo con el secador y nos repasamos con la plancha. En caso de ser necesario mantener el cabello liso día tras día, repasar con secador de mano y cepillo. Evitar la plancha. Evitarla. Si yo llevo el cabello así, yo no tengo por qué pasarme otra vez la plancha. No es necesario machacar mi cabello de esa manera. Simplemente pasando lo que es el secador sería más que suficiente. Con la plancha, hay que tener en cuenta, con la plancha estamos sellando la cutícula del cabello para evitar el encrespamiento. Y con el secador perfeccionamos la forma día tras día. Pero se trata de aire caliente indirecto, a diferencia de lo que ocurre con las placas de la plancha. O sea, estamos sometiendo a mínimo 200 grados nuestro cabello todos los días para repasarnos aquí el flequillo, para repasarnos aquí esta punta que es que se me ha vuelto así. No, por favor, no. En el caso de que tu cabello sea rizado, que te lo hayas planchado y al día siguiente lo notes más crespo, digamos, pues lo humedeces un poquito con un difusor de agua, pero muy poquito, ¿vale? Y entonces ya repasas con el secador. Ya verás cómo vas a obtener el mismo resultado y sin dañar en exceso el cabello. Otra consulta que viene de Arar, no pone lo que es nombre de pila como tal, es Arar. Hola, gracias por tu explicación de cómo usarlo. Estamos hablando de la mascarilla de Mercadona, la matizadora Ultra Platinum. He comprado este producto, pero me surge una duda viendo el vídeo. Llevo el pelo corto, me estoy dejando las canas, así que yo tengo varios colores en el cabello. Las canas, los negros y los diversos tonos amarillos de mis anteriores tonos sobretonos. Mi duda es, ¿esta mascarilla Ultra Platinum serviría también para matizar o es mejor la Silver? Pues ahora vamos a salir de dudas. Mejor usar la mascarilla Ultra Platinum, ya que la Silver puede tender a tonos verdosos sobre cabellos amarillos. Aunque no siempre es así, pero es mejor prevenir. Te lo dice una persona que lleva 23 años trabajando con los tintes. No obstante, la Ultra Platinum puede parecer muy oscura. Ya sabéis que es prácticamente negra. Por lo que prueba para ver qué resultados te da. Y si observas que matiza mucho, o sea que oscurece, pues siempre se puede mezclar con una mascarilla hidratante, o sea cualquiera, pero que sea hidratante, pero de color blanco para rebajar esa intensidad para la próxima aplicación. O sea, tener en cuenta de que, oye, es que me oscurece mucho. O sea, esta mascarilla lo que va a hacer es tender a los marrones, más que el matiz este platinado y demás. Entonces, si se queda muy oscura, muy marrón, la podemos rebajar con mascarilla hidratante normal, blanca. Y aquí es donde entra en juego, lo conoceréis, el círculo cromático, donde podemos ver los colores primarios, secundarios y terciarios, ¿vale? Los primarios son los tres que están en el centro, azul, amarillo, rojo. Los secundarios verde, naranja y violeta, que son los que van mezclando unos y otros, y los de alrededor son los terciarios, que son realmente los reflejos que se suelen querer matizar, ¿vale? La mascarilla Silver se compone de los primarios, azul, amarillo y rojo, y las Silver tienen un azul violeta. Entonces, ¿qué pasa? Si yo mi color es más bien anaranjado o amarillo, más vale que me cure en salud poniendo un matizador que también lleve rojo para que no me tienda a verdoso. Si la Silver está indicada para cabello blanco o decolorado. Cuando dice evita los amarillos es porque mientras estemos matizando evita los amarillos, pero esa corrección se puede volver a verde. Yo creo que me he explicado bien. Si tenéis alguna duda, siempre digo, me lo podéis preguntar. Mejor utilizar la Ultra Platinum, que nos vamos a curar en salud. Eso te lo aseguro. Y si es oscura, la mezclamos y punto.
Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os sirva de ayuda, como siempre ya sabéis, dejarme consulta y así os voy haciendo vídeos y respondiendo sobre la marcha. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.